Señor Arias. Presente. Asimbaya. Presente. Herrera. Rión. Presente, Inge. Chungandro. Presente, ingeniero. Correa. De Castro. Nosa. Fuertes. Presente, Inge, buenos días. Díaz Gamboa. Inge, perdón, me nombró, es que se me precortó. Espinosa. Sí le nombré. Y ya le pongo. Gracias. Siempre Señorita perdón. Gamboa. No creo que está con nosotros. Un segundo. Ok. Granizo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Guachamín. Presente. Paña. Presente. Ingla. Presente. Maldonado. Presente. Inés. Presente, profe. Ollano. Presente. Narváez. Presente, Inge. Padilla. Pilco. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Pistala. Rivera. Presente, profe, buenos días. Sánchez. Presente, Inge, buenos días. Sosa. Torres. Presente, Inge, buenos días. Herres. Emma. Presente, Inge, buenos días. Buenos días con todos. Bien. Entonces, vamos a terminar con respecto a la teoría con respecto a los ejercicios de serie paralelo y vamos a ver un par de ejercicios al respecto. Quiero cerrar esto. Sí, señor De Castro. Está con nosotros aquí. Ya le pongo en lista, no se preocupe. Que la alergia es un mal horroroso. Vamos, entonces cierro esto. Bien. Entonces, otra de las aplicaciones que nosotros tenemos con respecto a los circuitos serie paralelo es justamente lo que se conoce como redes eléctricas en escalera. ¿Qué significa una red eléctrica en escalera? Una red eléctrica en escalera, como su nombre lo indica, es un conjunto de elementos, un conjunto de cargas que están conectadas en serie paralelo de manera escalonada. ¿Qué quiere decir? Que los ramales que existen en la red pueden ser reducidos paso a paso, ¿sí? La idea entonces de una red en escalera es justamente o más bien, ¿por qué se llama red en escalera? Es que puede ser simplificada escalón por escalón, ¿sí? Tal como vemos en el ejemplo que está en la diapositiva. Entonces, ¿qué vemos? Que yo tengo un conjunto. Obviamente esto vamos a decir por el efectos del ejemplo que están ya reducidos, pero ¿qué sabemos? ¿Cuántos ramales tiene
este circuito que está en la diapositiva? Señor Rivera. A ver, ramales exactamente serían... A ver, no, esos son nodos. Tiene 3 nodos, muy bien. Sí, exactamente. Diría que en cuestión de ramales serían por cada resistencia, entonces serían unos 6. 6. A ver, sí, casi. Vamos a ver los ramales y vamos a darnos cuenta de las conexiones a tierra, ¿sí? Siempre que nosotros comencemos a analizar un circuito serie paralelo, tenemos que analizar primero los ramales, ¿sí? ¿Qué significa analizar las ramas o los ramales? Significa determinar el camino de la corriente, ¿sí? Significa determinar el camino de la corriente, es decir, por dónde nomás la corriente se está bifurcando. Para saber por dónde nomás la corriente se está bifurcando, yo tengo que saber en qué punto existe una conexión. ¿Ok? Entonces, aquí estamos asumiendo que hay un nodo C. Vamos a dejarlo así para darnos cuenta justamente de eso. Tengo que de la fuente sale y de la fuente se conecta esta resistencia. Por esta resistencia nosotros sabemos que va a pasar la intensidad total. Entonces, desde la fuente hasta la primera bifurcación, yo tengo una rama y la voy a llamar la rama 1, porque es el camino por el cual pasa la corriente. A partir del punto A yo tengo un par más de consideraciones. Tengo una resistencia que sale hacia tierra y tengo otra resistencia que sale por otro ramal. Es decir, la corriente que llega al punto A se divide en 2 puntos. Entonces, yo tengo un ramal aquí, que es la rama 2, y tengo un ramal aquí, que es la rama 3. Luego, llego al punto B, de nuevo, ley de Kirchhoff. Yo tengo aquí una corriente que incide y tiene que ser igual a las corrientes que salen. Entonces, aquí yo tengo una carga y aquí yo tengo una carga. Por lo tanto, esta viene a ser una rama 4 y aquí viene haciendo la rama 5. Entonces, el ejercicio me dice, hey, aquí también hay un nodo, pero no hay nada más conectado en ese nodo. Entonces, ¿cuál es el camino de la corriente? El camino de la corriente en el nodo C no tiene bifurcación. Sigue un solo camino. Por lo tanto, R6 también es parte de la rama 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el nodo A y en el nodo B, la corriente se ha dividido, porque existen varios caminos para la corriente. Pero en el nodo C realmente no hay nodo C, pero es justamente para que nos demos cuenta de ese ejercicio. Es decir, no todo punto donde se intercruzan resistencias es un nodo. ¿Cuándo es un nodo? Cuando se bifurca o se divide la corriente. Y aquí no estoy dividiendo la corriente. Entonces, ¿qué sé aquí? Que I5 es igual a I6. ¿Por qué? Porque esto está conectado. No hay nada más conectado fuera de este nodo. La corriente no tiene a dónde más irse. ¿Sí? ¿Está claro entonces cuántos ramales tengo? ¿Sí? Entonces, a partir de cuántos ramales tengo, yo puedo ir simplificando. ¿Sí? Esto se convierte en una resistencia sumada, que va a ser la resistencia del nodo de la rama 5, ¿sí? Luego esa resistencia de la rama 5, como veo que se divide la corriente en el punto B, yo tendría que hacerle un paralelo con la resistencia 4 para tener la resistencia que sale del nodo B. Luego, como ya he eliminado esta parte, ¿sí? O sea, no la he eliminado, la he simplificado, sumo con R3, hago un paralelo con R2, todo eso sumo con R1 y tengo la resistencia total del circuito, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es justamente la idea. Vamos a hacer el... Entonces, como ustedes pueden darse cuenta,
yo puedo justamente determinar cuántos caminos va a tener la red o cuántas ramas va a tener el circuito en función del camino de la corriente, ¿sí? Si yo no determino el camino de la corriente, yo voy a tener problemas porque lo que así es lo que hicimos justamente en la clase anterior, determinar en el ejercicio que vimos cuándo es serie y cuándo es paralelo. Cuándo era serie y cuándo era paralelo, cuando compartía nodos, cuando nos teníamos que dar cuenta, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos justamente sobre este circuito, por qué estos dos están en paralelo, por qué están en serie, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué es lo que estábamos haciendo al final? Determinando por dónde va la corriente. De hecho, aquí, si nos damos cuenta, la corriente se mueve por lugares interesantes, porque por aquí se mueve la intensidad total y de aquí sale la intensidad total. Estamos todos claros hasta ahí, ¿no es cierto? Aquí se bifurca la corriente y por aquí corre una corriente 1. Y por aquí corre una corriente 2. ¿Por qué? Porque este punto, ¿sí? Y este punto son el mismo, ¿sí? Entonces, aquí en este punto se bifurca la corriente para R1 y R2. Bien, aquí hay otro punto y también se bifurca para R3. Entonces, yo tengo una tercera intensidad. Este punto se divide que la intensidad total es igual a I1 más I2 más I3. ¿Ok? Luego I2 llega a este nodo, ¿sí? I2 llega a este nodo. I3 llega a... Vamos a olvidarnos esto un ratito. I3 llega a este nodo, ¿sí? Porque va por aquí. Y aquí se bifurca. I4 y 5, ¿sí? Entonces, ¿qué corriente está circulando por aquí? Obviamente la corriente no puede bifurcarse e ir para acá porque la corriente tiene que seguir el sentido de... Esperen un ratito, por favor. Tengo una llamada súper importante.
Mil disculpas, jóvenes. Traten de hacer siempre todo con tiempo. Si hay que presentar algo en un mes, háganlo un mes antes de esa presentación. No confíen en hacer milagros. Por favor, no confíen en hacer milagros. Háganme caso. En fin, ¿de qué estábamos? Corrientes. Entonces, la corriente que estaba entrando en este nodo, ¿sí? En este nodo que estoy señalando aquí, no puede ir hacia la derecha, porque obviamente el sentido de la corriente no va en ese sentido. Entonces, y sobre todo porque aquí yo ya tengo una carga. Entonces, tengo I3, I3 va I4 e I5, porque aquí yo tengo un nodo y aquí se bifurca la corriente I3 para la resistencia 5 y para la resistencia 6. Entonces, esta corriente I4 llega a este nodo. ¿Ok? ¿Qué corriente está corriendo aquí? Por ley de Kirchhoff, yo sé que todas las corrientes que inciden son las mismas corrientes que salen. Entonces, si por esta resistencia 2 está corriendo la corriente 2 y por esta resistencia 5 está corriendo por la corriente 4 y esas dos corrientes inciden en este nodo, por aquí está corriendo la intensidad 2 más la intensidad 4, ¿sí? Por este cablecito, digamos, ¿ok? Entonces, obviamente este punto y este punto son el mismo punto. Ya sabemos que si tengo dos conexiones y entre ellos no hay ninguna carga, es que son el mismo punto, ¿sí? Y entonces cuando llegan a este punto yo tengo que es I2 más I4 más I5, porque I5 está corriendo por la resistencia 6. Pero que yo sé que la I4 e I5 es la intensidad 3. Entonces esto es I2 más I3 que va a correr por este cablecito, porque nosotros sabemos que este punto y este punto es el mismo, y aquí por la resistencia 1 y la resistencia 4 está corriendo la intensidad 1. Entonces aquí se vuelve I2 más I3 más I1 y se vuelve la intensidad total. De esta manera yo puedo determinar los caminos de la corriente y son los caminos de la corriente los que me determinan por dónde está un circuito en serie y por dónde está un circuito en paralelo. Y de nuevo, no se olviden, para determinar por dónde va la corriente, yo tengo que saber desde dónde sale la fuente. Si yo no sé de dónde sale la fuente y tengo un conjunto de resistencias interconectadas, pueden verse en serie y en paralelo, pero como yo no sé por dónde se mueve la corriente, yo no puedo determinar específicamente qué tipo de circuito serio paralelo se están estableciendo. Entonces, la característica para determinar es el movimiento de la corriente. Y para determinar en el movimiento de la corriente tiene que haber. ¿Sí? Tiene que haber corriente. Si no hay corriente, no puedo determinar el camino, no puedo determinar los ramales. Ok, entonces, las redes eléctricas en escalera. ¿Qué sentido tienen aparte de aparecer como un divertimento eléctrico que me sirve a mí para simplificar paso a paso los circuitos que yo tengo funcionando? Esto tiene una aplicación práctica y es en este tipo de resistencia que se conoce como una red R2R, que es un tipo de configuración de circuito en escalera, ¿sí? Primero, la definición. Yo tengo varias entradas y desde estas entradas tengo una resistencia 2R. A la tierra yo también la considero como entrada y por eso tengo ahí la resistencia doble. Y luego entre los nodos yo tengo resistencias unitarias. De ahí viene el nombre de circuito en escalera R2R. La idea de este circuito, entonces, como nos damos cuenta, es que yo tengo varias entradas, tengo una salida y una tierra. ¿Qué quiere decir? Que esto vendría a funcionar como una especie de divisor de voltaje. Porque si tengo una tierra y tengo varias entradas y tengo una salida, ¿sí? Lo que me estoy dando cuenta es que justamente en este punto de salida va a haber un diferencial de voltaje en función de las entradas de los voltajes. ¿Ok? ¿Sí?
¿Para qué me sirve un circuito de este tipo? Un circuito de este tipo a mí me sirve para hacer conversiones de digitales a análogas, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? Yo tengo el circuito como tal, ¿sí? Y veo que tengo el circuito como tal, y veo que tengo dos tipos de entradas. Tengo una fuente de voltaje, ¿sí? Positivo, y esta fuente de voltaje me presenta el voltaje aquí, aquí, aquí y aquí, ¿sí? Y luego tengo una tierra que se conecta justamente en el otro lado. Entonces, cuando yo tengo el switch o los switches en tierra, cuando yo tengo los switches en tierra, obviamente el voltaje de salida va a ser 0, ¿sí? Pero cuando yo tengo los switches en la fuente de voltaje, yo tengo que el voltaje de salida va a depender de cómo las resistencias están estableciéndose, ¿sí? Y me representa cada uno de estos switches, me representa entradas digitales. Cuando hablo de entradas digitales me refiero en este tipo de entradas de dos niveles. Es decir, entradas, podemos asumir que son entradas TTL, ¿sí? 5-0 o 12-0, va a depender de lo que estemos realizando. ¿Ok? Entonces, la idea de este circuito como tal es justamente convertir al voltaje de entrada y al voltaje de salida, ¿sí? En un valor que vaya variando, ¿sí? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y que me permita convertir la entrada de voltaje que yo tengo aquí digital, es decir, continuo, en una salida análoga, ¿sí? Este es uno de los ejercicios que nosotros más vamos a encontrar, sobre todo, porque la idea, ¿sí? Es que en todo momento la salida total, sea igual a la suma de todas las salidas individuales, ¿sí? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que en este circuito, en lugar de tener un voltaje así, yo comienzo a tener un voltaje así, que pase el 0. Y una vez que tengo el voltaje así que pase en 0, puede que no sea una onda sinusoidal como tal. Para eso tiene otro tipo de consideración la red y los conversores, de los que vamos a hablar más adelante. Ahí sí incluyen capacitores, diodos, transistores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces. Pero como yo ya tengo una forma en la que pasa por menos, yo ya tengo que el voltaje que entró aquí se convirtió en un voltaje analógico, analógico, ¿sí? Finalmente vamos a terminar con un concepto que no es necesariamente lo vamos a aplicar directamente, porque esto se utiliza más en, en espacios eléctricos, pero eh, es conveniente para nosotros conocerlo porque me permite a mí ver los alcances de esos circuitos serie y paralelo. Y uno de ellos es el puente de Wheatstone. ¿Cuál es la idea del puente de Wheatstone? El puente de Wheatstone es un puente o una estructura que me sirve para medir con precisión las resistencias. ¿Sí? Para medir con precisión las resistencias. Entonces, lo veo como está y nosotros sabemos que este punto puede ser extendido siempre y cuando no hay una carga en él. Entonces, así es como se ve el puente de Wheatstone, ¿sí? Cuando yo le quito la forma de rombo, digamos, ¿sí? Y lo hago, y entonces me doy cuenta que aquí llega una corriente, la corriente total. Aquí se bifurca en una corriente 1 y una corriente 2. Aquí se vuelve a bifurcar, ¿sí? Vuelve a salir
corriente y vuelve a salir y aquí tengo de nuevo la corriente total, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Porque yo veo que tengo aquí una corriente que llega en A y en B y tengo un voltaje de salida. La idea del puente de Winston es justamente tener un equilibrio entre las resistencias que lo conforman, de tal manera que la diferencia de potencial entre A y B sea cero. ¿Sí? Entonces, cuando la diferencia de potencial entre A y B es cero, decimos que es un puente de Winston equilibrado. Y de esta manera yo puedo calcular las resistencias con las que se conforma. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si este puente es equilibrado, yo tengo que el voltaje 1 dividido por el voltaje 3 es igual al voltaje 2 dividido por el voltaje 4. ¿Por qué? Porque el voltaje 1 es igual al voltaje 2. ¿Por qué? Porque esto está en paralelo, ¿sí? El voltaje 1 de la resistencia 1, que es resistencia 1 por intensidad 1, es igual al voltaje 2, que es resistencia 2 por intensidad 2. De nuevo, el voltaje 3 y el voltaje 4 van a ser iguales. ¿Por qué? Porque están justamente en paralelo. Entonces yo puedo escribir la relación de voltaje de esta manera. ¿Sí? Como puedo escribirla de esta manera, yo puedo extenderla. ¿Sí? Y ahora nos damos cuenta de una cosa. ¿De qué nos damos cuenta? Que la intensidad 1 es igual a la intensidad 3. ¿Por qué? Porque como en este punto y en este punto yo mido 0 voltios, lo que quiere decir es que por esos puntos no está pasando intensidad de corriente. ¿Sí? ¿Estamos claros en esa parte? Si yo mido aquí 0 voltios, es imposible que haya corriente. Porque volvemos al concepto de la corriente. La corriente es la velocidad con la que se mueven los electrones fruto del voltaje. ¿Sí? Entonces, si no hay voltaje, es decir, no hay velocidad, no hay corriente. ¿Sí? Es un poco como, volviendo al ejemplo que hicimos, me parece, la clase el jueves, del carro, cuando hablábamos de la fuente de corriente, que yo les decía, la fuente de corriente es como un auto de propulsión interna, una fuente de voltaje es como un auto que empuja a otro, ¿sí? Entonces, en cualquiera de los dos casos hay movimiento. Si no hay movimiento, tanto si fue generado por el propio el motor interno del carro, como si fue generado por el empuje de otro carro tercero, ¿sí? No hay velocidad. Y nosotros comprobamos mediante la simulación que cuando yo imprimo corriente a un circuito, en la carga se induce voltaje. ¿No es cierto? Entonces, si no hay voltaje en un espacio definido, es decir, si la diferencia de potencial aquí es cero, es imposible que esté pasando corriente. Y si es imposible que esté pasando corriente por aquí, quiere decir que lo que está aquí no existe o estos nodos están desconectados y que toda la corriente se está yendo por aquí. Por eso es que podemos decir que I1 e I3 son iguales y podemos simplificar. Lo mismo pasa con I2 e I4 y podemos simplificar. Por lo tanto, yo sé que para determinar el valor de una resistencia es igual a la resistencia opuesta dividido para las resistencias del otro ramal. ¿Sí? De esta manera, yo puedo determinar cómo se calcula la resistencia desconocida, ¿sí?, en un puente de Winston. ¿Sí? Entonces, yo tengo que utilizar esta fórmula, pero esta fórmula vemos que tiene ciertas características. Primero, todo está determinado por ohmios, solamente las resistencias, ¿sí? Y lo que me doy cuenta es que justamente la idea de la relación R2
R4. ¿Sí? Es decir, las dos resistencias que están en el otro ramal al cual yo estoy, por ejemplo, ahorita en este ejercicio que está, yo estoy buscando R1. Estas otras dos resistencias que están en el ramal de al frente, digamos, ¿sí? Se conocen como, o la relación de estas dos resistencias se conocen como factor de escala. ¿Sí? La idea del factor de escala es que me permite determinar a mí en cuánto se reduce la resistencia 3 para que la resistencia 1 entre en un puente de Wheatstone en equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Como nos damos cuenta, yo tengo que yo voy a tener siempre un factor de escala, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo que la resistencia 1 no la conozco, es X, ¿sí? La resistencia 1 no la conozco, pero, yo voy a determinar cuánto vale en función de las otras resistencias. Si tengo que este es de 150 ohmios, este es de 100 ohmios, y este es de 1200 ohmios. Ok, entonces, según la fórmula, yo tengo que hacer R3 que multiplica R2 dividido por R4. Pero yo puedo sacar el factor de escala y determinar cuál es el factor de escala. Entonces, mi factor de escala es igual a 150 dividido para 100. Esto es 1,5, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo he obtenido el factor de escala, yo puedo determinar cuánto es la resistencia 1 en función de su resistencia 3. ¿Sí? Entonces, vamos a poner que la resistencia 1 es igual a la resistencia 3, que es 1200 por 1,5. ¿Sí? Que sería 1800 ohmios. Y puedo determinar de manera específica cuál es el valor de esta resistencia que me permite tener el puente de Wheatstone equilibrado, es decir, que el voltaje aquí sea 0. ¿Ok? Entonces, la idea justamente del puente de Wheatstone, es determinar el cálculo de resistencias. Pero hay otra utilización que a nosotros no nos compete en el sentido del alcance de la materia, pero lo vamos a conocer de manera teórica. ¿Cuál es la idea? El puente de Wheatstone desequilibrado es un puente en el que el voltaje, entonces un desequilibrado, el voltaje de salida es diferente de 0. ¿Sí? Entonces, si el voltaje de salida es diferente de 0, yo me doy cuenta que hay que hay una cantidad de energía que está corriendo por estos dos puntos. Por lo tanto, yo ya no puedo afirmar que toda la corriente I1 sea igual a la corriente I3. Pero entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Para qué me sirve? ¿Sí? Ya no me sirve para medir resistencia. Me sirve para medir otras magnitudes físicas como temperatura, como presión, como deformación térmica, ¿sí? Es decir, ya como les digo, elementos que se escapan al scope de nuestra materia. Por eso es que a nosotros nos compete el puente de Wheatstone equilibrado y es lo que estudiamos y tenemos fórmulas. Del resto solo les cuento como anécdota, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? En lugar de tener 4 resistencias, tiene 3 resistencias y luego tiene, por ejemplo, un transductor. Un transductor que es una especie de carga que está basada en la función de calor. Entonces, me sirve a mí para determinar cuánto es el calor que puede aceptar un elemento si está conectado aquí, porque obviamente, como yo tengo un puente de Wheatstone, yo puedo determinar en qué condiciones ese puente está equilibrado, ¿sí? Entonces, si en lugar de tener esta resistencia, yo tengo un transductor, yo puedo equilibrar si el transductor tiene una resistencia equivalente, ¿sí? Y una vez que he equilibrado, yo puedo ir modificando este valor del transductor para que esto se desequilibre
para que el voltaje se desequilibre y poder ver hasta dónde, puede soportar el transductor. Me sirve para medir potencia eléctrica, me sirve para medir la deformación térmica, etcétera, etcétera. Pero como nos damos cuenta, para que esto suceda, ahí yo tengo que entrar primero en voltajes de alta energía, en potencias de alta energía, que realmente se escapa al alcance de nuestra materia, pero sirve. Es decir, el puente de Wheatstone equilibrado nos sirve para medir resistencias, el puente de Wheatstone desequilibrado nos sirve para medir otras magnitudes que no están relacionadas con la resistencia. ¿Sí? Preguntas. ¿Estamos claros con lo que hemos visto el día de hoy? Inge, yo con Ajá. la anterior diapositiva, o sea, me distraje un poco y me perdí. Entonces, Ahí, podría repetir esa partecita, por favor. ya. De las redes eléctricas en escalera, ¿qué parte no le quedó clara? Es la parte de la izquierda de la entrada. Entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta aquí? Que el voltaje, primero, el voltaje aquí que voy a tener aquí es el mismo voltaje de la fuente, ¿no es cierto? No hay cargas y está en paralelo. Entonces, como está en paralelo, no tengo disminución de corriente, disminución de voltaje, yo simplemente estoy sacando fuentes. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Lo que estoy haciendo aquí son cambiar o modificar las corrientes o los voltajes, y no nos olvidemos que cada uno de estos nos sirve para determinar en función de las entradas digitales. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Esta interacción entre los switches, ¿sí? Lo que hace es que una corriente que tiene esta forma o un voltaje que tiene esta forma pase a tener esta forma, ¿sí? Por eso es que esta configuración en específico me sirve a mí para convertir de digital, de una señal digital, una señal TTL, en una señal análoga. ¿Ok? Vamos a experimentar, vamos a experimentar. Primero, ya se nos terminó la clase, así que va a ser deber para ustedes. Sí, señor Espinosa. Inge, al decir 2R se refiere a que tiene el doble de ohmios. Así que es, la el forma doble de- de ohmios. Si Y esta únicamente en estas de resistencia, escalera solo ¿perdón? tienen, y únicamente en las de escalera solo tienen 3 resistencias, o sea, así, en Puede serie. tener más. La idea del concepto de la escalera es que yo voy resolviendo la resistencia de manera escalonada, un escalón a la vez. Entonces voy convirtiendo los paralelos, luego hago serie, luego paralelo nuevo, luego serie, luego paralelo hasta obtener el valor final de la resistencia total. Pero lo voy haciendo desde la escalera. En los conceptos de escalera se ve que surge la idea de que yo tengo que comenzar desde la resistencia más alejada a la fuente. ¿Sí? Esto puede parecer una normativa, es decir, yo siempre comienzo por las resistencias en serie o en paralelo que están más alejadas de la fuente. No necesariamente es así. Yo tengo que analizar el circuito y determinar desde dónde comienzo, en función de obviamente del camino de la corriente, para poder encontrar cuál es el camino y qué resistencias tengo que reducir primero. ¿Sí? Señor Carrión. Sí, que podría repetir la parte del transductor. ¿Para qué servía? ¿O en qué Ya, me el afecta el transductor potencial? es una carga, es un elemento inactivo que me sirve para medir calor, ¿sí? Obviamente tiene una resistencia, entonces la idea del puente de Wheatstone con un transductor lo que hace justamente es, ah, eh, modificar la resistencia, es un elemento de resistencia variable que va modificándose en función de las cargas que estoy aplicando. Entonces, si yo aplico un voltaje, la carga del transductor, la resistencia del transductor va a ir variando y me sirve para determinar cuáles son los límites de aceptación de una determinada magnitud en función de temperatura,
de la temperatura que adquiere el transductor, en función de la deformación térmica, es decir, me sirve, por ejemplo, yo quiero saber hasta cuánto me resiste un material en función de la temperatura. Nosotros sabemos que cuando pasa corriente por un lugar, esto adquiere, tengo, se me escapó, se genera potencia eléctrica y la potencia eléctrica genera calor, ¿sí? Por la colisión de los electrones. Entonces, si yo conecto ahí para medir hasta dónde, ¿sí? Yo voy modificando el voltaje que tengo entre los puntos A y B, ¿sí? El voltaje que tengo entre los puntos A y B, y ver cómo ese calor va afectando a lo que sea que esté conectado aquí. Entonces, si en un punto aquí se deforma, mido cuánta fue la resistencia última y tengo que qué potencia está corriendo sobre ese circuito. Por lo tanto, ya, la potencia máxima de este elemento en estas características es tal. Y cuando digo potencia, hablo de a qué temperatura se dobla, a qué temperatura se derrite, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el puente de Wheatstone desequilibrado a mí me sirve para medir otro tipo de magnitudes eléctricas, pero como les digo, eso no es parte del alcance de nuestra materia, no vamos a llegar hasta allá. La parte a la que nosotros nos compete es la parte del puente de Wheatstone equilibrado, que me sirve para determinar qué resistencias necesito yo tener en el circuito en función del factor de escala. ¿Sí? Sí queda un Muchas poquito gracias. más claro. Sí. Excelente. Más preguntas, más preguntas. Bien. Entonces, Inge, sí, disculpe, ¿podría repetir por qué cuando es un puente desequilibrado? es un puente desequilibrado, tan sencillo como eso. Es un puente desequilibrado cuando el voltaje entre A y B es diferente de cero. No hay a dónde más irse. Entonces, si yo tengo las tres resistencias, yo sé qué resistencia me falta para que sea un puente equilibrado. Y luego de eso, voy variando para ver cuánto va cambiando ese transductor, porque como aquí yo ya no tengo equilibrio, yo ya tengo voltaje, esto se comienza a comportar, ya no tiene un comportamiento de, de este circuito, digamos. Todas las corrientes comienzan aquí, terminan aquí y se acabó. ¿Sí? Entonces yo ya tengo aquí más corriente, menos corriente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un circuito equilibrado es aquel en que el voltaje de salida es cero. El desequilibrado cuando es diferente de cero. ¿Sí? Esa parte sí es, no hay a dónde perderse. Más preguntas, más preguntas. Señor Carrión. Sí, Inge, yo tengo una pregunta, pero más en relación a los ejercicios que mandó. Hay un Ajá. pequeño dilema entre mis compañeros, y en que, Ok. en cuestión del capítulo número 4 y número 5, dice que toca realizar los ejercicios del 1 al 14, 20 al 60 los números pares. Lo que no nos queda claro si es que hay que realizar todos del 1 al 14 y solo los pares del 20 al 60 o en Sí. general todos los pares. Del 1 al 14, todos. Que son los ejercicios más sencillos. Son ejercicios de... si el voltaje es 10 voltios y la resistencia inducida es 5 ohmios, ¿cuánto es la corriente? Tal cual, así. Los otros ya son un poquito más complejos y requieren un poquito más de consideración a nivel de conocimiento y de análisis. Entonces, eso sí, solo los pares. Ya, Inge, muchísimas gracias. Ujú. Más preguntas, más preguntas. Bien. Entonces, sí. Es una pregunta del deber, Ajá. que es que me dan un circuito en serie, pero el circuito en serie, esto aparece una bifurcación de una resistencia ya. Y esa resistencia no está conectada a nada. Esa resistencia no la tomo en cuenta porque como no está conectada a ningún lado. O sea, ya le paso foto ya. Pero Del ¿cuál es ejemplo. el ejercicio? ¿Cuál es el...? Ya le envío. Déjeme abrir el libro. ¿Dónde está el libro de Boylestad? Es el 32, capítulo 4. Introducción a circuitos. A ver. Voltaje, corriente, resistencia. ¿Cuál ejercicio me dijo que era?
El 32 del capítulo 4. El 32 del capítulo 4. A ver, déjeme ver dónde está ejercicios. Ya. ¿Cuál es la la resistencia del nivel de resistencia de calor y la corriente que pasa a través de de 240 voltios de 100 vatios? ¿Estás seguro que ese es el ejercicio? El 32. No, ingenuo, ese no es ese. Ya decía yo. El del capítulo 5, perdón. Capítulo 5. Capítulo 5. Y aquí decía. El 32. 28, 32, a ver. El 5, el ejercicio, la figura 519. Ya. No, pues ese ejercicio nos está diciendo que la resistencia de 6.8 kiloohmios, es la que usted pregunta. Sí, La ingenuo. resistencia de 6.8 kiloohmios, como usted puede darse cuenta, está conectada a la fuente. ¿Sí? O en la parte B, usando la regla de voltajes o la primera ley de Kirchhoff, determinar los voltajes desconocidos en la figura F119. No calcule la corriente, entonces hay dos. El primero, súper sencillo. Mm. ¿Sí? Entonces, tengo que el 1 es 1000 voltios y lo voy sumando y tal. El segundo, ¿por dónde entra? Yo tengo dos fuentes de corriente. Tengo una fuente una fuente de voltaje que es la E2 y tengo una fuente de voltaje que está entrando por el circuito desde el punto desde las 6,8 voltios. Entonces yo tengo en ese ejercicio tengo tres fuentes. ¿Qué es lo que hago con las fuentes de voltaje cuando están conectadas en serie? Las sumo o las resto. Pues no se olviden, es una suma algebraica. ¿Sí? Entonces, no es que no está conectada a ningún lado, es que de ahí sale una fuente. ¿Ok? Entonces, sí, no es que está desconectada, es que de ahí sale una cantidad de energía. Ya, ese es ingenuo. Ok, no hay problema. Más preguntas, más preguntas. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo sencillo, nada más. En este ejercicio, en el que ya hemos practicado, aún no hemos simulado este circuito, ¿no es cierto? Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer, o sea, le vamos a poner un voltaje de 12 aquí, ¿sí? Y vamos a medir solo las corrientes. Es decir, voy a medir la corriente aquí, la corriente aquí. Aquí solo tengo que medir una corriente porque obviamente es una sola. Y lo que quiero que comprobemos es justo el cálculo que hicimos aquí. Corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4, que por aquí está pasando la corriente 2 más la corriente 4, que aquí está pasando la corriente 5, aquí se vuelven a unir y aquí sale la total de nuevo. ¿Sí? Comprobemos mediante la simulación que las corrientes son exactamente como nosotros hemos predicho. ¿Sí? Esto ya lo hicimos. Esto no lo vamos a hacer. Y esto realmente no hay a dónde simular porque la fórmula es bastante clara. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esa simulación y yo ya voy a revisar para que eh, tengamos más ejercicios de la parte paralelo y de la parte serie paralelo. Igual lo voy a revisar, probablemente sea para de hoy en 2 semanas. ¿Sí? 2 semanas o algo así. Ah, tengo una pregunta. ¿Cuántos ohmios ponemos de resistencias? Invéntense. Eso es un poco lo de menos, ¿sí? Porque sin importar cuántos ohmios ustedes pongan, lo importante es saber qué voltaje le voy a poner para más o menos tener una idea de la corriente. Pero las resistencias pónganle cualquiera. Igual pueden poner todas de 1000 ohmios incluso. La idea es que de cualquier forma, sin importar las resistencias que estén pasando, la suma de las corrientes tiene que ser igual. ¿Sí?
Entonces, por eso no me preocupo tanto qué voltaje, qué resistencias pongo, porque el concepto de la ley de Kirchhoff no va a cambiar por cuánto sea la magnitud de las resistencias. ¿Sí? ¿Preguntas adicionales? ¿Estamos claros? Bien, entonces con eso nosotros terminamos la parte de las leyes de Kirchhoff y circuito serie paralelo. El día martes vamos a hablar acerca de capacitores, resistores. Vamos a comenzar a hablar sobre circuitos que ya no solamente tienen resistencia, sino también capacitores e inductores. Y pasamos a hacer una pequeña práctica. ¿Ok? Listo. Entonces, si no hay más preguntas, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día martes. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta Hasta luego. luego. Hello, profe.